pero que podrían tener un efecto devastador en las personas que te rodean. Si quieres, te voy a dar un tip, algo muy importante para que medites. Si quieres tomar decisiones sabias, siempre debes preguntarte, ¿de alguna forma mi decisión dañará a otras personas? Esto es exactamente lo contrario a nuestra cultura popular. Nuestra cultura nos enseña a pensar primeramente, a pensar en nosotros mismos. Y eso lo sabemos, en nuestras individualidades, en yo y yo. Pero ¿saben una cosa? Dios espera que tú pienses más en los demás que en ti mismo. De hecho, la Biblia dice que un día Dios te juzgará por la forma en que tus decisiones han afectado a los demás. Y vuelvo a leer otra cita bíblica para que sepan de qué es lo que le estoy diciendo. Y la podemos encontrar en Romanos 14, del 12 al 13. Esta palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que cada uno de nosotros tendrá que rendirles cuentas a Dios. Por eso dejamos de criticarnos los unos a los otros. Hagamos cosas que no perjudiquen la fe de nuestro hermano o llevarlo a cometer pecados. ¿No te va a gustar la palabra de Dios? Gloria a ti, Señor Jesús. Te voy a decir algo que quizás no te gusta escuchar, pero te guste o no. Tú estás siendo observado, para que sepas, todo el tiempo. Siempre hay alguien que te estará observando. Si eres padre de familia, debes estar pendiente, especialmente atento a esos pequeños ojos que fijamente te observan. Tienes que ser cuidadoso con lo que dices y haces, porque no solamente estás influenciando tu propia vida, sino también a la próxima generación. Sí, y me escuchaste bien, a tus hijos. Los afectas. También muestra respeto por la autoridad. Si por ejemplo, ¿qué quiero decir con esto? Si un policía te detiene por una infracción de tránsito, aun si piensas que está equivocado, recuerda, trátalo respetuosamente. No te reportes enfermo al trabajo, cuando en realidad te tomaste el día para hacer cosas personales. Y parece tonto lo que estoy diciendo, pero lo estoy diciendo porque es muy común. Y esto se ve como algo pasable, algo que no es tan malo, pero es malo, hermano, hermana que me escucha. Frente a tus hijos, frente a tus hijos, es importante. Pues muchas veces la forma en que vas para pagar tus deudas y compromisos, y ellos se dan cuenta también que tampoco pagas tus deudas y compromisos en los que te metes. Entonces ellos están observándolo todo, aunque creamos que a veces ellos no entienden todo lo que está pasando. Ni veas con tus hijos las cosas insanas que transmiten en la televisión cuando están viendo televisión y hay programas de televisión inadecuados. Y en las películas, en esas películas que pasan por allí, deberías preguntarte, en sí, tú mismo, ¿deberías de ver esas cosas? Las personas maduras imitan su libertad, las personas maduras limitan su libertad, eso es lo que quise decir, para el beneficio de los demás. ¿Acaso lo hacen por el que dirán? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Lo hace por amor, en situaciones donde claramente no es bueno ni malo. Debes preguntarte a ti mismo. ¿Y qué tienes que preguntarte a ti mismo, hermano? ¿De qué manera mi decisión podrá afectar a los demás? Recuerden que se los dije anteriormente. Siempre piensa eso. Y reflexiona en lo siguiente. Te invito a que reflexiones en esto. ¿De qué forma tu orgullo brinca al considerar cómo tus decisiones pueden afectar a los demás? Es importante si la otra persona piensa que lo que tú estás haciendo está mal, aunque tú pienses que está bien. Porque sí o porque no. ¿Qué significa limitar tu libertad por el beneficio de los demás?
Hay que siempre pensar en qué impacto tienen mis acciones en otras personas. He aquí, oh hijo mío, cuán gran iniquidad has traído sobre los sodomitas, porque al observar ellos tu conducta, no quisieron creer en mis palabras. ¿Qué te parece? Ahora también, quiero decirles algo bien importante. Y perdonen que me ponga serio, lo que pasa es que si no me río, es que este tema es bien serio porque se trata de cómo afectamos a los demás. Y, y la idea es estarnos revisando, ser un buen cristiano, trabajar en la santidad, preocuparnos por cómo nos comportamos, qué decisiones tomamos. A medida que avanzamos en nuestra vida diaria es posible que no pensemos mucho sobre cómo nuestras elecciones podrían afectar al mundo más amplio que nos rodea. Podemos pensar que nuestras acciones solo nos afectarán a nosotros o a algunas otras personas, pero a veces nuestras elecciones pueden tener consecuencias de gran alcance. Cuando hablé de los sodomitas, fue el impacto del hijo de Alma, Coriantón, sobre los sodomitas, que es un buen ejemplo de este principio de los que les hablo. A lo largo de la historia, los sodomitas a veces se alinearon con los nefitas y a veces con los lamanitas, muchos años después de la muerte de Cristo. Por ejemplo, los sodomitas se pusieron del lado de los nefitas, pero cientos de años antes se habían puesto del lado de los lamanitas. Una lista de las 7 tribus leítas encontradas en Jacob, capítulo 1, versículos 13 y 4, y 4 del 37 al 38. Sugiere que este ha sido caso por muchos años. En la palabra se nos dan casos de estos sucesos. Pues cuando por la mitad que se interrumpe un contenido, se donde termina un mismo orden, por ejemplo, declara hermanos del alma. Y ya regresamos con este tema tan hermoso. Te miro con gesto de dolor. Creo que me puedo ver en tu rostro, Señor. Cristo, estoy aquí, dándome cuenta de lo mucho que fallé y que mis pecados son los que te imponen esa cruz. Y tus manos clavé cuando te negué. Sé que mi odio es tu dolor, mas aún así me das el perdón. Tu corazón tiene un lugar que has hecho para mí y me lo quieres dar, y me hace pensar que si merezco yo recibir, Señor, la salvación así, pues mis pecados son tu cruz. Y tus manos clavé cuando te negué. Sé que mi odio es tu dolor, mas aún así
Tu corazón tiene un lugar que has hecho para mí y me lo quieres dar, y me hace pensar que si merezco yo recibir, Señor, la salvación así, pues mis pecados son tu cruz y tus manos clavé cuando te negué. Sé que mi odio es tu dolor, mas aún así me das el perdón. Bueno, hermanos del alma, aquí estamos de regreso después de ese breve receso que tuvimos, desarrollando este tema. Estamos de regreso aquí en su programa De Vuelta al Padre en un programa de Ani, que me ha invitado hoy, su servidor Igor Villegas. Es un programa muy hermoso. Un sábado, en una tarde, siempre este programa a las 2 de la tarde, un sábado muy hermoso, hermanos del alma, para los que no habían oído la primera parte del programa. El tema de hoy es muy hermoso, muy importante de meditar, porque se trata de cómo afectan nuestras decisiones a los demás, cómo afecta también cuando cometemos pecado a otro, cómo afectamos a otro. Si tú viviste aislado, por ejemplo, en una isla en medio del mar, entonces tal vez tu pecado no afectaría a nadie más que a ti mismo, se podría pensar. Sin embargo, tanto que el principio, hablando de un principio aceptado, es el siguiente: ningún hombre es una isla. Hay una buena probabilidad o posibilidad de que tenga a esa persona un familiar, aunque vivas aislado, o al menos amigos o conocidos que entran en contacto contigo de manera continua. Todos ellos van a verse afectados de alguna manera por el pecado, porque el pecado tiene, para que sepan, consecuencias. Y esto lo pueden encontrar en Romanos capítulo 6, versículo 23. Es un principio que sigue el patrón establecido en la creación. Todo lo creado tiene una semilla de la cual se propaga después de su tipo. Génesis 1, del 11 al 21 y 25. En otras palabras, no sembramos maíz y esperamos una cosecha de remolacha. No puedes sembrar pecado, incluso si sea un pecado personal, privado, y no esperar cegar una cosecha de consecuencias. Y las consecuencias, hermano del alma, tienen una manera de abordar a todos y a cualquiera que entre en contacto con nosotros, por otro principio llamado de asociación. ¿Qué significa esto, hermano? Significa que los que te rodean también pueden ser bendecidos o dañados por asociación contigo. Y las decisiones y acciones que haces, tanto en privado como en público, ambas, las dos. Uno solo necesita mirar los recientes escándalos involucrados en líderes y en artistas, en cosas que se descubren. Y bueno, y ¿qué nos dice la Escritura con respecto a esto? Que vuestro pecado os alcanzará. Y esto se puede encontrar en Números capítulo 32, versículos 23. Es muy importante saber que también en los que no creen en Dios, o las personas que son incrédulas, que se burlan y se mufan de nosotros y blasfeman el nombre de nuestro Señor, pueden parecer que la gente peque sin consecuencias visibles, pero lo que hoy es un secreto, algún día se hará manifiesto, porque también está escrito: no hay nada oculto que no haya de ser manifestado ni escondido, que no haya de ser conocido y de salir a luz. Y esto lo dice Lucas en el capítulo 8, versículo 17. Puedes decir honestamente que no hay nadie que pueda ser afectado por tus pecados secretos, si se supiera de ellos. El pecado es mantenido en secreto, ese pecado que se mantiene en secreto produce